Buenas noches, colegas. Bienvenidos a la clase número 3 de Aprendamos las Normas Internacionales de Información Financiera NIF. Hoy, como indiqué, estamos en la clase número 3 en este modo virtual sincrónico, donde estamos aprendiendo poco a poco este tema interesante de las NIF. Como les indiqué en la clase número 2, vamos a revisar la NIC número 1, presentación de estados financieros. Pero antes de adentrarnos a la norma, recordemos, tenemos una serie de normas que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a dar un tratamiento contable a las operaciones que se desarrollan en la empresa. En este caso, cuando nuestra empresa realiza cierto tipo de operación y nosotros no tenemos el conocimiento suficiente, nos podemos valer de las normas para guiarnos, para que nos indiquen cómo tratar cierta operación. Entonces ahí tenemos la NIC 1, la NIC 2, inventario, la NIC 7, estado de flujo efectivo, la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, la NIF 3, combinación de negocio, la NIF 2, remuneración basados en acciones, etc. Entonces, todo este conjunto de normas, como les indicaba, nos va a ayudar, nos va a guiar a dar un tratamiento contable a esas operaciones dentro de la compañía. Entonces, en este proceso de aprendizaje, nosotros tenemos los libros de las NIF. Estos libros de las NIF nos van a ayudar a nosotros a guiarnos, a decir, ¿y cómo debemos preparar o, o desarrollar cierta operación o presentar cierto estado financiero? Entonces nosotros tenemos esta NIC número 1. La NIC número 1 nos presenta en el índice el siguiente contenido. Vamos a analizarlo, vamos a ver la importancia de este contenido. Tenemos objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la NIC 1? ¿Qué busca? También tenemos el alcance de dónde a dónde puedo aplicar la NIC 1. ¿A qué sí puedo? ¿A qué no puedo aplicar la NIC 1? La NIC 1, presentación de estados financieros. Una norma fundamental que debemos leer y saber para poder preparar y presentar la información financiera. Y este tema tampoco es sencillo, no es fácil. Los colegas a veces que tienen un desconocimiento sobre esta NIC 1 hacen una presentación errónea de la información financiera, solo por no leer la NIC 1, entender la NIC 1. También tenemos las definiciones. Yo les he dicho ya por varias ocasiones a ustedes la importancia de las definiciones. No podemos pasar una norma si no entendemos esas definiciones. Caso contrario, todo lo que leas no servirá de nada. Recuerda eso. Si tú no entiendes las definiciones, no lees las definiciones, todo lo que leas a futuro no servirá de nada porque no lo vas a entender. Tenemos estados financieros. ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros? Conjunto completo de estados financieros. Y un ejemplo, solamente con este
este ejemplo de conjunto completo de estados financieros. Les doy un ejemplo para que ustedes se den cuenta la magnitud de no entender esta norma. A veces, en mis procesos de auditoría, me ha tocado que yo solicito los estados financieros a profesionales contables, a contadores públicos o ingenieros en contabilidad o doctores en contabilidad, aunque ustedes no lo crean. Le pido la información financiera y me dan como información financiera lo que imprimen o lo que descargan del sistema informático, que es el estado de situación financiera descargado del sistema informático y el estado de resultado. El estado de resultado. Entonces me dicen, sí, pero ya le entregué los estados financieros. Y yo le digo, no, no me los he entregado. Me entregó el estado de situación financiera y el estado de resultado, pero no me ha entregado los estados financieros. Entonces, cuando ocurre esta situación, vemos el grado de ignorancia, de desconocimiento del profesional en la materia. Y ya solamente eso deja eh, un sinsabor profesional al saber que estás tratando con alguien que ni siquiera ha leído la NIC número uno. Y nuevamente, como siempre le digo, no es una crítica dañina, sino es una crítica que busca beneficiar. En este caso, para ustedes que me están escuchando, es para que tomen atención. Ya, ya vamos a entrarnos, pero por lo pronto entiendan bien que no vamos a poder leer todo y lo demás ustedes van a tener que leerlo. Yo lo que hago es darles el pase de bola para que ustedes se interesen. Eso es todo. Entonces también tenemos características generales, estructura y contenido. Vemos, ¿qué más vemos en el índice? Introducción, identificación de los estados financieros. Entonces ya nos aborda qué es un estado de situación financiera, qué es un estado de resultado u otro resultado integral, qué es el estado de cambios en el patrimonio, qué es el estado de flujo de efectivo. Y bien, las notas, esto es otro tema, las notas. Las notas, un ejemplo, yo ya les he indicado a ustedes, he conversado con ustedes referente a este tema. Cuando vas a solicitar las notas, te dicen, ejemplo, cuentas por cobrar. Año 2022, $100,000. Año 2021, ejemplo, $50,000. Corresponden a las cuentas por cobrar de los clientes. Y esa es la nota. Entonces, imagínate, ¿esa información será útil para tomar decisiones? Y la respuesta es no. Entonces, hemos un poco entendido que cuando nos adentremos a comprender esta NIC 1, debemos primero hacer un pare y leer el índice para saber qué es lo que necesitamos leer. Entonces vamos a irnos al objetivo. Y no vamos a leer todo el párrafo, vamos a leer una parte del párrafo o de los párrafos. Entonces nos dice el objetivo. Esta norma establece las bases, ¿ah? Donde se asientan los estados financieros, que sin esa base, todo lo que haga se derrumbará, no servirá de nada. Entonces, por eso usted debe saber esta NIC. Uno, presentación de estado financiero, porque son la base para la presentación de los estados financieros. De propósito general para asegurar que los mismos sean comparables. Comparables
entre un grupo de empresas que tengan similares características de actividad, comparables entre países, comparables entre un ejercicio y otro ejercicio, etcétera. Tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores como con otras entidades. En este caso, como yo le indicaba, para poderlo comparar con otras actividades, otras empresas del gremio y poder compararnos con ellos, cómo está la situación. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías, es una guía para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Y una observación de esto, ¿no? Una observación. Con una cliente, XYZ, me decía la cliente, pero Víctor, me dice, aquí en el manual que presenta la institución fiscal, no te dice eso. Entonces, ¿por qué me haces hacer algo que no me pide la institución fiscal? Me dice ella. Y entonces ahí viene y se refuerza ella o se escuda, indicándome que otro auditor le había dicho tal cosa. Entonces yo le digo, a ver, calma. Por favor, le digo, lee qué dice al inicio del folleto que está leyendo. Guía práctica para la presentación de la información financiera. Muy bien, ¿puedes leerlo otra vez? Por favor, guía práctica. ¿Qué dice la primera palabra? Guía. Eso, es una guía. Simplemente es un conjunto de tratados que buscan es guiarte, pero no te da toda la verdad completa, no te da todos los modelos, todos los ejemplos. Entonces es una guía que busca que tú sigas el camino, pero hay otra información subyacente. Recuerden eso, la contabilidad es tan extensa, que hay muchas cosas que desconocemos. Y la contabilidad es una técnica que está soportada de otra información técnica, la información legal, la información aduanera, informática, actividades, equipos, experiencia, un sinfín de situaciones. ¿Sí? Entonces, por ello es que la lectura va desnudando estas falencias que tenemos todos. Me incluyo. Alcance. Leamos el párrafo 2 solamente. Una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera. Me toca leer la 3. En otras NIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para transacciones y otros sucesos. Entonces, ya nos dice aquí, ¿no? En el párrafo 2, que la entidad va a aplicar esta norma para preparar y presentar estado financiero. O sea, para saber cómo estructurar esos estados financieros, cómo deben estar estructurados. Y el párrafo 3 claramente nos indica que hay otras normas que nos guiarán para el reconocimiento, medición e información a revelar de ciertas operaciones. Perfecto. Entonces se dan cuenta, cuando uno va leyendo, poco a poco va entendiendo ciertas cosas
y ya tiene insumo para poder conversar, para poder dialogar con otros colegas. Entonces, más adelante, imagínate, hasta el párrafo 6 tenemos las definiciones. Esta parte que yo siempre le digo que es sumamente importante leerlas, las definiciones. Entonces, las definiciones nos dice lo siguiente. Los términos siguientes se usan en esta norma con los significados que a continuación se especifican. Bien, antes de leer, yo no busco que usted se aprenda de memoria las definiciones. Yo no me las sé de memoria. No, mentiría. Como siempre digo, no me sé ni los 10 mandamientos, no me voy a aprender de memoria toda esta normatividad. Pero qué, pero qué sí aprendernos, pero qué sí aprendernos es la esencia de lo que nos busca transmitir cada una de estas definiciones. A veces cuando yo dialogo con un colega y otro colega, un ejemplo, muchas veces los hago aterrizar, no con el ánimo de quién sabe más, sino los hago aterrizar en el aspecto de que ellos no saben la esencia de las definiciones. Por ejemplo, no saben qué son las características cualitativas de los estados financieros, no saben qué es negocio en marcha, no saben qué es el principio del devengado o devengo, no saben qué es materialidad de importancia relativa. Entonces, hay una serie de conceptos que te van a ayudar a poder llegar a tu cliente para que tú le expliques de manera mucho más ágil, mucho más transparente. Entonces, nos dice, un ejemplo, aquí ya tenemos un concepto, los estados financieros. Entonces, ¿qué serán esto de los estados financieros? Entonces nos dice, los estados financieros con propósito general, denominados estados financieros, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios. Mira lo que dice la norma. Pretenden cubrir, porque saben que tal vez no abarquen todo, no van a poder abarcar todo. Entonces, pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. ¿Ya? Entonces, buscan los estados financieros cubrir ciertas necesidades, pero no englobar esa información específica que quieren ciertos usuarios. No lo puede. Entonces ahí tenemos otro concepto, impracticable. ¿Ah? Impracticabilidad. Entonces nos dice que la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Oiga, y de esto tengo otro ejemplo. Es que en esta vida profesional, ustedes y yo tenemos tantas aventuras contables que tenemos mucho para hablar. Por eso es que los contadores cuando se reúnen solo hablan de contabilidad. Si quieren hablar de un chismecito, no pueden. Tienen que hablar de contabilidad, de los impuestos o de algún tema legal. De un chismecito no pueden, no pueden. Entonces, aquí una anécdota, ¿no? Imagínate, estamos haciendo la auditoría en XY lugar, ¿no? Hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Me dice, nosotros no podemos aplicar las NIF porque era una entidad XYZ, porque nosotros aplicamos las NEC. Imagínate, la contadora me dice, nosotros aplicamos las NEC, las normas ecuatorianas de contabilidad. Es como que le diga, nosotros aplicamos las normas
salvadoreñas o las normas colombianas, no aplicamos NIF. Entonces, para preparar los estados financieros, nosotros, muy bien, entonces yo le digo, pero usted sabe que las NEC son producto de las NIF, derivan de las NIF. Por tal motivo, la misma norma le dice que si en alguna NEC no encuentra algo, usted va a las NIF, y ya no se llaman NIC, ahora se llaman NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Oye, esa persona, la contadora no sabía dónde estar. Y tras de eso, la administradora decía, no, es que nos sale carísimo aplicar las NIF. Y lo que era de aplicar era las NIC para las pymes. Entonces, no es así de cierto que aplicar las NIC es demasiado costoso. No es así. No es así. Ya eso es mentirnos a nosotros mismos. Un ejemplo, aquí ya estamos adentrándonos a una lectura de 2.307 páginas, pero si tienes que aplicar NIC para pymes, son apenas 276 páginas. Sí, de leer y que se pueden aplicar. Pero a veces, cuando nosotros no queremos hablar claro y queremos mentir a un tercero o automentirnos a nosotros mismos, ¿qué pasa? Mentimos. Y eso en un profesional no, o sea, no está bien cuando se miente a sí mismo a un cliente y a sí mismo. Entonces decía, ¿no? Es impracticable la aplicación de requisitos y será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Las normas internacionales de información financiera son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB. Estas normas comprenden las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones SIGNIF y las interpretaciones SIP. En este caso, las antiguas interpretaciones. Recuerden que las NIC no han muerto, ni las SIC tampoco han muerto. Todo esto, todo este conjunto de información son las NIF. También tenemos el concepto de materialidad o importancia relativa. Imagínate, a veces en auditoría, ¿no? El cliente, por buscar que no le pongan una salvedad, trata de minimizar como los políticos las cifras. Un ejemplo. No es lo mismo $10.000 en una base de 10 millones de dólares que $10.000 en una base de $100.000 de activos. En la una no es material, pero en la otra sí es material. Entonces, no es lo mismo que a usted se le caiga 25 centavos al drenaje y que usted puede meter la mano y cogerlo, y tiene dinero, o sea, tiene dinero de sobra y se le caen esos 25 centavos, ¿para usted esos 25 centavos serán material? Y la respuesta es no, ni siquiera se agacha a recogerlos. Pero si esos 25 centavos de dólar son su pasaje de regreso a la casa, entonces créame que va a meter la mano, así sea donde caiga esa moneda. Usted va a meter la mano y va a recoger esa moneda porque esos 25 centavos para usted van a ser materiales. Entonces, cuando usted presenta su información financiera, debe entender este concepto valioso, sumamente importante, que nos dice, la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento, mira esta palabra, ¿no? Interesante, ensombrecimiento. Podría esperarse razonablemente que influya
sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica. ¿Ya? Una entidad que informa específica. Entonces, ¿en qué medida esa información podrá afectar a una compañía o no podrá afectarla una presentación errónea, una presentación con omisiones, una presentación defraudatoria? ¿En qué medida afectará? Y otro ejemplo que les doy, aquí les voy a dar otro ejemplo. En alguna ocasión también, en unas auditorías, un ejemplo, estoy revisando el estado de resultados y, y en el estado de resultados registran un gasto con un importe de $48,000. $48,000. Entonces, $48,000 sobresalía de las otras cifras. Pido el mayor contable, pido el soporte y resulta que no era $48,000, era 4,800 y pico de dólares. Entonces yo le pregunto a la profesional contable, ¿qué pasó? Porque esa información ya la habían presentado a la institución y me dice, me equivoqué, me equivoqué. Puede ser, efectivamente puede ser que la profesional se haya equivocado, pero esa equivocación también deriva en que pagues menos impuesto a la renta. Entonces, ¿qué usted diría ahí? ¿Podría haber una evasión? ¿Fue malintencionada? ¿O fue un error donde efectivamente se me viró el ojo? Entonces ya usted ya tendrá que sacar sus conclusiones. También nos dice que la materialidad o importancia relativa depende de la naturaleza o magnitud de la información. Recuerde el ejemplo que les dije, ¿no? ¿En qué medida puede influenciar esos 25 centavos en usted? Si usted tiene dinero en el bolsillo, no le va a causar ningún efecto. Ah, ya no importa, ya se cayó. Pero si usted no tiene dinero y esos 25 centavos se cayeron en un lugar que no debían, usted va a meter la mano, lo va a limpiar y va a pagar con eso su pasaje, porque eso es material para usted. Caso contrario, regresa tarde a su casa o caminando, o le pueden robar. Entonces, lo mismo ocurre en una empresa. Una entidad evalúa si la información individualmente o en combinación con otra información es material o con importancia relativa en el contexto de sus estados financieros tomados como un todo. Y ahí usted tiene más para divertirse, para leer temas que le van a ayudar a poder generar un mayor criterio profesional. Y tenemos otro concepto, las notas. Este tema interesante, las notas. Nos dice, las notas contienen información añadida a la que se presentan en el estado de situación financiera, estado de resultado del periodo y otro resultado integral, estado de cambio en el patrimonio. Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ello. Entonces ya tenemos el tema. ¿Qué son las notas? ¿Ah? Es información añadida, información descriptiva, narrativa o desagregaciones
de partidas presentadas en los estados financieros. Atención a esta explicación. A veces hay colegas que me han tocado y me preguntan, uy, señor Parrales, me dice, el gerente ha hecho esto o aquello. Ejemplo, no ha afiliado a los empleados a la seguridad social. Y yo tengo miedo, me dice, que me vayan a inculpar sobre ese hecho, que yo no tengo nada que ver. Entonces yo le digo, a ver, usted, esta situación de que estos empleados no han sido afiliados a la seguridad social, usted lo está revelando en las notas a los estados financieros, ¿sí o no? Me dice, no. Entonces, si usted no los está narrando, si usted no está explicando estas contingencias que tiene la entidad, por supuesto que se está volviendo cómplice, porque no está revelando esta situación en sus estados financieros. ¿Ya? Entonces, usted en las notas de los estados financieros tiene la oportunidad de detallar aquellas situaciones que están ocurriendo o suscitando en su empresa. Pero por si acaso, no es que va a escribir un chisme, no es que va a ser el chismoso de tal entidad, no. Usted lo va a explicar técnicamente, ¿sí? Técnicamente. Va a hacer la explicación tomando en consideración la normatividad. A ver, un ejemplo de esto de la vida real. Un ejemplo, en alguna ocasión me tocó revisar el tema de las importaciones. Entonces, revisando el tema de las importaciones, me di cuenta que habían registrado XY cantidad como parte del costo, producto de unas multas, de unas sanciones, ¿no? Entonces, estas multas, estas sanciones que estaban siendo parte equivocada del costo, tenía que revelarlo. Entonces, una de las formas que revelaba esta situación es indicando de conformidad a la NIC número 2, inventario, párrafo, ejemplo, párrafo 20, literal A, indica lo siguiente. Por tal motivo, estos importes que no son fijos, que no son continuos en la compra normal de las importaciones, en las adquisiciones al exterior, no deben ser considerados parte del costo, por lo que recomiendo que en el futuro se tome en consideración no incluirlos al momento de costear, al momento de liquidar las importaciones. Bien, entonces usted lo hace técnicamente, indica la norma, indica el párrafo, indica el literal, el numeral, etcétera. Tenemos el otro concepto, otro resultado integral. Tenemos el concepto de propietarios. Tenemos el concepto de resultado del periodo. Tenemos el concepto los ajustes por reclasificaciones. Leamos este de aquí, que este es interesante también. Los ajustes por reclasificaciones son importes reclasificados en el resultado. Muy interesante. Los ajustes por reclasificaciones son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos anteriores. Entonces, los ajustes por reclasificaciones son importes reclasificados en el resultado. Claro, los que tienen que ser reclasificados en el estado de resultado. Cuidado,
que tenemos otro tipo de reclasificaciones, ¿no? Como las reclasificaciones de activo no corriente, activo corriente, pasivo no corriente, a pasivo corriente, o pasivo corriente o pasivo no corriente a patrimonio. ¿Ya? Entonces, tiene que tener en consideración qué tipo de reclasificación está realizando, o viceversa, pueden ser reclasificaciones que tenga que hacer del estado de situación financiera a resultados. Ejemplo, pasivos, ejemplo, activos. Tenemos el concepto de resultado integral, tenemos el concepto de resultado integral total. Y hasta ahí un ejemplo, abordan ustedes una serie de definiciones interesantes. Más adelante nos vamos a la finalidad de los estados financieros. ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros? Ahora, aquí una observación. Eh, ¿Qué he notado? ¿Qué he notado en este campo profesional de la contabilidad pública? Un tema que no es que lo noto recién, ya lo tengo notado de hace muchos años, y es que el contador, el profesional contable, se pierde de la misión de su profesión para el cual fue nombrado como contador general de la compañía. Se pierde. Hay un momento en que se pierde de ese objetivo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el profesor, el profesional contable pierde la brújula? Se arrincona, se apertrecha, se escuda en otras actividades que puede delegar a otras personas. Un ejemplo, he visto profesionales contables que ellos solitos quieren llevar los mayores contables. Ellos solitos quieren revisar los mayores contables. Y tienen 3 asistentes. Y usted le pregunta al asistente, ¿usted revisa los mayores contables? Y dice, no, eso lo hace la contadora. Entonces, muchas veces el profesional contable se escuda y pierde esa brújula de cuál es el camino del cual fue contratado. Entonces, ¿cuál es esa finalidad del profesional contable? La presentación de los estados financieros. Pero la presentación de los estados financieros no implica de que él tiene que ir y simplemente entregar una carpeta con hojas. No, esa no es la misión. Si tú crees que esa es la misión, estás equivocado. La misión del profesional contable, aparte de la entrega de la información financiera, es la explicación, el desarrollo de esa información financiera, explicarle al gerente el porqué de las cuentas por cobrar, el porqué de la producción en proceso, el porqué de las inversiones inmobiliarias, de las propiedades, planta y equipo, los efectos que tienen ciertas partidas en la empresa, los pasivos, las nóminas. Entonces, aquí tienes todo un campo, colega contador, para desarrollarte, para ampliarte, para venderte, para mostrar tus habilidades. Pero si te pertrechas, te escondes, te escudas, te encasillas, ¿no? No sales del closet, entonces definitivamente no te van a tomar en cuenta y tienes que hacerte notar. Es como en este momento, en esta charla, todos tenemos miedo a hablar. Yo al inicio, al tratar de hablar a través de este micrófono, de estos medios, no crean, yo también estaba preocupado, lo haré bien, lo haré mal, ya no me importa si lo hago bien o lo hago mal. Lo que me importa es enviar el mensaje. Entonces, no vivas preocupándote, actúa, actúa, ejecuta, comienza a gaguear, pero ve al ruedo y comienza con una hojita. Lo que siempre te digo, comienza con una hojita. Hoy explícale sobre las cuentas por cobrar, mañana ya amplías a los pasivos, de repente haces 3 índices financieros,
y hay un momento en que ya te van a tomar en cuenta. Entonces, pon atención a eso. Entonces, el rendimiento financiero de una entidad, el objetivo de los estados financieros, el objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad que sea útil. ¿Ah? Palabra clave, palabra clave, que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar decisiones económicas. Entonces yo le digo a veces a mis alumnos, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son un mapa. En la medida que ese mapa esté mal trazado, quien coja ese mapa se va a perder, se va a perder y eso puede provocar hasta la muerte, ¿ya? Porque no sabe el camino de por dónde regresar nuevamente al lugar del lugar que partió. Entonces se puede perder. Entonces, acá yo te decía otra vez, esa información, ¿no? Suministra información, pero esa información que es técnica, muchas veces muchos gerentes generales no la saben interpretar, no lo saben, no lo saben. Y no es porque sean eh, personas que no hayan pasado por el colegio o la universidad, no, no porque no haya pasado por la universidad y no significa que por eso no lo sabe. Sí hay contadores públicos que no saben interpretar los estados financieros. ¿Ah? Hay contadores públicos que no saben interpretar los estados financieros y peor que no saben qué son las NIF. Entonces imagínate el gerente, ¿qué le vas a poder exigir? Pero ahora, si tú coges, le presentas los estados financieros y le hablas con palabras sencillas, ¿no? Palabras que se puedan entender. Ejemplo, como el ejemplo que yo te hice de los 25 centavos. Creo que todos lo entendieron. ¿Ah? Entonces, así mismo, cuando tú ya dominas la situación, tú le explicas de forma suavecita, con palabras sencillas, cómo está la compañía para que esa compañía no quiebre, no cierre sus operaciones en algún momento. Entonces, los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores, los recursos que le han sido confiados. Claro, pues imagínate si tú eres el contador de una compañía y a mí me han contratado como administrador. Imagínate que ese contador esté presentando tonterías, ¿ah? Esté presentando basura. Entonces yo como administrador de ese negocio debo saber interpretar los estados financieros, porque caso contrario, el contador me hunde. Y ahí radica la importancia de que los administradores también deben de preocuparse por entender este tema de la información financiera. Porque ya les dije, es el mapa, es la receta del laboratorio, ¿ah? Es la radiografía. Y que sin eso, bien tomado, bien hecho, voy a tomar muy malas decisiones. Entonces, ahí es importante tener un profesional que constantemente se esté preparando. Entonces, vamos a seguir avanzando. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de una entidad. Activo. ¿Qué son los activos? ¿Ah? ¿Qué son los activos? Mira que del concepto, ¿no? Activo es todo lo que posee la empresa, concepto antiguo. Estamos en un segundo concepto que parece que ya se está quedando caducado, que indica que activos es aquellos bienes, tangibles o intangibles, que van a generar un beneficio económico a favor de la empresa.
pero ese concepto ya está quedando caducado. Ya van a venir nuevos conceptos de qué es un activo. Imagínate, va a venir un nuevo concepto de qué es un activo. Entonces, porque ya también se está analizando aquellos activos que no necesariamente generan beneficio económico, pero que van a través del tiempo ganando una plusvalía o que pueden ser revalorizados por efectos de algún tipo de cambio que tenga. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones en el mercado, ¿sí? Donde esto va a ir evolucionando. Recuerden que las normas evolucionan de conformidad a la evolución de los mercados. Tenemos pasivo, tengo claro qué es el concepto de pasivo, tengo patrimonio, tengo el concepto de ingresos y gastos. Ejemplo de pasivo, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Este ejemplo sencillo. Imagínate que después de 10 años, ¿no? Después de 10 años, hago un estudio por jubilación y desahucio referente a los trabajadores. Hago un estudio. El estudio arroja que $400,000 corresponden a una provisión por jubilación y desahucio de años anteriores. Y $20,000 corresponden al ejercicio corriente. 400,000 a ejercicios anteriores. Y 20,000, creo que dije 20,000, al ejercicio corriente. Entonces yo te digo, muy bien, contabiliza eso. Haz el registro contable. A ver, les voy a dar un minuto. A ver, hagan ustedes el registro contable. Lo voy a repetir. Hago un estudio actuarial. Ese estudio actuarial me arroja como resultado que $400,000 corresponden a ejercicios anteriores, del 2021 para atrás, y $20,000 corresponden al ejercicio 2022. Ejemplo, imaginemos que estamos dentro del 2022. Y yo te digo, haz el registro contable. ¿Cómo lo registrarías? Muy bien. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién propone algo? No importa que se equivoquen. ¿Quién propone algo? A ver, ¿quién enciende ese micrófono? ¿Ya? Me dice Ketty, años anteriores, provisión gasto y con estado de resultado. Entonces imagínate, ya Ketty, muchas gracias, ¿no? Ya, entonces imagínate. eh, a ver, estamos hablando de 400,000 y $20,000. Eso quiere decir que tenemos un pasivo de $420,000. Un pasivo no corriente de $420,000. Un pasivo. Y tenemos un patrimonio de $400,000. Y tenemos un gasto de $20,000. Patrimonio, cuenta acreedora con saldo deudor, $400,000. Entonces, te indicaba, hay un pasivo
un pasivo no corriente con saldo acreedor por $420.000. Hay una cuenta de patrimonio con saldo deudor de $400.000 y hay un gasto registrado al debe por $20.000. Entonces tú te dirás, oye, pero los 420.000 son de la provisión por jubilación y desahucio. Y la respuesta es no. Sabes que es gasto, entiendes que es un gasto, entiendes que es un pasivo y entiendes que es un patrimonio, entendiendo que el patrimonio está compuesto por varios elementos financieros. Entonces, entre esos elementos financieros tenemos capital, reservas, utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya te di más o menos cómo está contabilizado y tú poco a poco tienes que irlo analizando. Tenemos los flujos de efectivo, el estado de flujo de efectivo que ya les he dicho, que este es un tema muy importante, pero que muy pocos entendemos cómo hacerlo. Eso lo vamos a abordar dentro de las clases que vamos viendo. Conjunto completo de estado financiero. Mira, mira aquí, solamente este párrafo. Este párrafo lo dice todo. Conjunto completo de los estados financieros. Que quien haya leído la NIC 1 ya sabe qué debe entregar a los auditores o a los usuarios. ¿Qué es un juego completo de estado financiero? Un juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultado y otro resultado integral del periodo, un estado de cambio en el patrimonio del periodo, un estado de flujo un estado de flujo efectivo del periodo y las notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información financiera. Ahora yo les pregunto, aquí les hago una pregunta capciosa. ¿Ah? Aquí les hago una pregunta. Todos, aquí creo que presentamos estados financieros con NIF. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿ustedes sí presentan un resumen de políticas contables? ¿Sí o no? Y la siguiente pregunta, ¿de dónde sacan ese resumen de políticas contables? Porque de las NIF no la sacan. Ese resumen de políticas contables, ¿de dónde lo sacan? A ver, ¿quién escribe por el chat? ¿De dónde lo sacan? Ese resumen del manual de políticas contables. Entonces, si no tienes manual de políticas contables, no puedes presentar un resumen de políticas contables. Entonces ahí ya tenemos una deficiencia que debemos de corregir. Así es, el manual, debemos tener el manual. ¿Y qué es el manual? Es el conjunto de tratamientos adoptados por una entidad para la preparación y presentación de los estados financieros. Entonces tenemos la información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior. Mira lo que te pide aquí. Información comparativa respecto al periodo. Entonces ahí es donde yo te digo, cuando tú sabes la NIC 1, no es que presentas el estado de situación financiera y el estado de resultados. No, presentas el juego completo que ya leímos con la información comparativa del periodo inmediato anterior. A ver, dice, ¿las notas de los estados financieros son estados financieros? No, las notas de los estados financieros no. Las notas de los estados financieros no son estados financieros. Sí, alguien te dijo contact algo lo contrario. Alguien te dijo algo en contrario. ¿Mm? Mi estimado contact. Sí, lo estoy escuchando, profe. Ajá. ¿Alguien dijo lo contrario, que las notas son estados financieros? Sí, uno habla de que uno de los cambios era que las notas anteriormente se presentaban como algo complementario a los estados financieros. Claro, por ¿Sí? supuesto que sí.
Pero entonces ahí viene la pregunta. ¿La nota es algo complementario o es un estado financiero en sí? No, no es un estado financiero. Es algo complementario a los estados financieros para que los usuarios que leen la información financiera puedan entender esa información financiera. Ejemplo, mi colega. Ejemplo, yo estoy leyendo en este momento el estado de situación financiero y leo el rubro de clientes. Entonces leo clientes $800.000. Oye, pero me parece bien, clientes $800.000. Pero, ¿qué me está transmitiendo esa información? No la entiendo bien. Entonces, la nota, los estados financieros vienen al auxilio y detallan estas, estos $800.000 corresponden a cuentas por cobrar locales o cuentas por cobrar al exterior. O hay un detalle de que corresponden a cuentas por cobrar de la costa tanto, cuentas por cobrar de la sierra tanto, cuentas del oriente tanto. O dependiendo del negocio, corresponden al cliente A, B, C, si no son demasiados. Entonces todo va a depender de la envergadura que tenga la información para que usted la pueda presentar, para que los usuarios puedan entenderla. Entonces dice, las notas son las explicaciones de las partidas que se muestran en los estados financieros, nos dice Ana Noraima Brizuela Palacio. Así es, Ana. Las notas son la explicación de las partidas que se encuentran en los estados financieros. Bien, y para nuestro colega Contact, ¿no? Haciendo haciendo un alcance de esta consulta, hay que entender que una cosa son los estados financieros y otra cosa son las herramientas financieras. Un ejemplo, a veces yo escucho que al flujo de caja le dicen estado financiero. No, el flujo de caja no es un estado financiero. El flujo de caja es una herramienta financiera. Los presupuestos, ¿qué son? Herramientas financieras. Y así sucesivamente. Hay que entender qué es un estado financiero y qué es una herramienta financiera. ¿Qué son los estados de situación financiera? ¿Cuáles son? Estado de situación financiera, estado de resultado, estado de flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio y las notas. Bien, un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva. Bien, aquí hay otra explicación, no nos vamos a entrar esto de aquí, vamos a seguir avanzando. Más adelante, más adelante nos dice, una entidad puede utilizar para denominar a los estados títulos distintos a los utilizados en esta norma. Mira lo que te dice la NIF. ¿Ya? En este caso, no. Bueno, a veces cuando yo digo, mira lo que te dice las NIF, uno como que piensa, oye, este libro no es el libro de la verdad. No. Mira lo que te dicen los profesionales que prepararon la norma, los profesionales técnicos, ¿no? Profesionales americanos, europeos, japoneses, y también sé que participa, tengo entendido que también participa un colega mexicano. Nos dice lo siguiente, una entidad puede utilizar para denominar a los estados títulos distintos a los utilizados en esta norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título estado de resultado integral en lugar de estado del resultado y otro resultado integral. Por favor, me confirman si me escuchan, me envían un mensajito. Parece que algo se sonó aquí en mi equipo. Un mensajito, por favor, me indican si me escuchan bien. Sí, gracias, Yo lo continuamos. estoy escuchando. Gracias, colega.
Entonces, bien, entonces ya vemos que hay denominaciones que pueden ser diferentes para estados financieros similares. Un ejemplo de esto es las fundaciones. En las fundaciones, yo no puedo decir que aplico el estado de resultado, porque las fundaciones no son negocios, ¿ya? Entonces, tiene otra denominación. El estado de situación financiera también tiene otra denominación y puedes utilizar esas denominaciones conforme a la actividad que realice la empresa. Bien, vamos a avanzar. A ver, este de aquí, características generales, presentación razonable y cumplimiento de las NEF. Veamos qué nos dice aquí. Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera. Mira esta línea tan interesante. Deberán presentar razonablemente. No te dice que los estados financieros son exactos. Los estados financieros no son exactos. Pero cuidado, cuidado. Aquí alguna ocasión me dijo, oiga, sí, pero la cuenta de clientes no es exacta, pues porque los estados financieros no son exactos, la cuenta de proveedores no es exacta, porque los estados financieros no son exactos. ¿Puedes creer esa barbaridad? Oye, es que tú escuchas esas barbaridades. O sea, los bancos no son exactos porque los estados financieros no son exactos. Y yo he escuchado esas barbaridades. Entonces, cuidado. No, pues, hay elementos financieros que son exactos. Los bancos son exactos, pues. Eso no pueden estar descuadrados. Las cuentas por cobrar no pueden estar descuadradas. Las cuentas por pagar no pueden estar descuadradas. Las obligaciones no pueden estar descuadradas, ¿no? Ni decir, ellas las estoy estimando, ni nada por el estilo. Entonces, los estados financieros no son exactos porque los estados financieros están compuestos de una serie de estimaciones. ¿Cuáles son esas estimaciones? Un ejemplo, ya dijimos, las provisiones por jubilación y desahucio, las depreciaciones, los deterioros, el valor razonable, los estudios por desmantelamiento, el valor en uso, las proyecciones las proyecciones de los resultados de los flujos futuros no son exactos. ¿Te das cuenta? Entonces hay una serie de cantidad de información que no nos permite que el estado financiero sea exacto porque están compuestas de estimaciones, ¿sí? Están compuestas de estimaciones, pero eso no quiere decir que hay elementos financieros que no sean exactos. Cuidado, esa es otra cosa. Entonces, los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivos, ¿ya? De una entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna, fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual para la información financiera. Se presume que la aplicación de las NIF, acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable. Bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Nos dice, una entidad no puede rectificar políticas contables inapropiadas mediante la revelación de las políticas contables utilizadas, ni mediante la utilización de nota u otro material explicativo. Oye, este párrafo, mira
qué importante que es. Discúlpame que le meta así como candela y suspenso a estos párrafos, pero es así, es tal y cual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces tú vas a una compañía, ¿no? Aciertas, no todo está mal, ni tampoco a veces todo está bien. Pero un ejemplo, a veces vienen y me dicen, oiga, nosotros hicimos eso así porque nuestra política contable adoptada con la gerencia decidimos hacer esto así y asado. Nosotros decidimos hacer esto así y asado. Esa es nuestra política contable. O sea, es la política de la regalada gana, la política de lo que a mí me dio la gana hacer. Y eso no son políticas contables. Las políticas contables son las que usted adopta de la norma para dar un tratamiento a una operación contable, para la presentación de sus estados financieros, etcétera. Entonces es algo técnico que está adaptada de una norma y está adaptada de otra información legal que la acompaña para reforzar las decisiones adoptadas. Pero no son políticas de la regalada gana. Eso no hay. Entonces ahí es cuando tal vez en un proceso de auditoría puede hacer que te observen una desviación a una norma. Sigamos. Hipótesis de negocio en marcha. Nos dice que al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento, para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar su actividad. O bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbre. Mira, otro ejemplo de aquí, en una compañía XYZ, ejemplo, XYZ. El RUC decía una actividad muy distinta a la que ya no estaban haciendo. O sea, ya la empresa estaba paralizada y no estaban haciendo nada, y el RUC tenía una actividad que ya hace años que ya no estaban haciendo nada. No estaba funcionando. Entonces, tú le observas esto dentro de como una salvedad, ¿no? Por esta situación que la empresa ya no está en operación y esto se está mostrando, hay activos o pasivos que ya no constituyen una exigibilidad de cobro o una exigibilidad de pago, producto de que ya no es un negocio en marcha. Entonces, ¿qué ocurre? La administración con el contador. No, que esta es una empresa en marcha que está funcionando. No ve que está abierta. No ve que tiene contador. No ve que tiene gerente. Claro, pero era el gerente y el contador también de otras empresas. Entonces, aquí es donde los conceptos salen a la ayuda del profesional para poder dar un tratamiento correcto. Entonces, no, la entidad está paralizada y por ningún lado se ve que sea un negocio en marcha. ¿Por qué? Ahí vienen otras cuestiones que usted debe saber. Un ejemplo, los estatutos de la empresa. ¿Qué dicen los estatutos de la empresa? ¿Ah? ¿Qué dicen los estatutos de la empresa? Entonces, hay otra información que te certifica que efectivamente la empresa no está en funcionamiento. Seguimos. Por si acaso, no es que solamente vamos a ver el marco teórico, vamos a adentrar a la práctica, a la preparación de los estados financieros, sino que el objetivo de revisar el marco conceptual de la información financiera, la NIC 1,
es para tener nociones básicas en la preparación, en el diseño de esos estados financieros. Eso quiere decir que en algún momento vamos a tener que volver a los conceptos, ¿ya? Para ir entendiendo lo que vamos haciendo. Entonces tenemos otra vez la materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Entonces nos dice, una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. ¿Ah? Esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Solamente esta línea. Imagínate que hay empresas, hay compañías, tal vez pueda ser su caso, y con esto tal vez usted ya entre a un proceso de corrección. Un ejemplo, clientes, clientes. Cliente es la cuenta general y como auxiliares, Pedrito, Juanita, Teresita, Víctor, Rubén, Ignacio, Cleopatra, Marco Antonio, Ulises, Julio César, Ilmar, Ketty, Lorena. Chicas, son como 30 hojas de detalle de clientes. ¿Ah? 30. Y de bancos, imagínate, 2 hojas de banco. Y de proveedores, 20 hojas de proveedores. Terrible, terrible. Entonces, no, eso ya no se hace así, ya no funciona así, porque si usted maneja un sistema informático, recuerde que tiene los estados de cuenta, tiene los estados de cuenta, tiene los reportes de venta, tiene los reportes de cobro, tiene el análisis de saldo por antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es práctico, tal vez para una empresa que maneja tal vez 20 clientes, y eso es, no más. Porque si ya te pones a detallar todo eso, imagínate cuántas hojas tiene tu plan de cuenta. Y una de las cosas que me he dado cuenta, no ahora, sino también ya con la experiencia, es que todas esas cuentas no te cuadran, no cuadran eso. Entonces al final sacas un estado financiero que con puras cifras en rojo. ¿Por qué? Porque todo te clasifican mal, todo clasificas mal. No es que en el apuro no clasificas bien las cosas. Entonces, eso ya no es procedente. Entonces, mira, decía, una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares, siempre y cuando sean significativas. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta. Entonces, aquí hablamos del método de función o el método de la naturaleza. Método de función o método de la naturaleza para, para la presentación de los estados financieros. A menos que no tengan importancia relativa. Entonces, en la medida que algo pesa, que algo es material, en esa medida yo me veo en la necesidad de hacer una segregación en mi información financiera. Seguimos leyendo. Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran número de transacciones y otros sucesos que se agrupan por clase de acuerdo con su naturaleza o función. ¿Qué método has elegido para presentar tus estados financieros? ¿Por método de función o el método de la naturaleza, el estado de resultado integral? ¿O el estado de situación financiera? ¿Cómo lo presentas? Entonces, ¿quién te va a decir todo eso? Tu manual de políticas contables, ¿ya? Ese manual que comenzaste a adoptarlo de las NIF. Entonces, bien, aquí en ¿quién dice la norma? Que los estados financieros son producto de un procesamiento, un gran número de transacciones, ¿sí? Realmente, colegas, yo por si acaso también estuve en el área contable alrededor de 10 años, 10 años en el área contable,
tengo 7 años en un grupo de empresas de el área agrícola eh, y otras compañías. Entonces, esto de ser contador cada vez se está complicando porque cada vez hay más responsabilidades, cada vez hay más operaciones que procesar y realmente son tan pequeñitos los logros que no te da abasto. Entonces ahí tienes que entrar a hacer, a resumir. Hay información tal vez que puedas resumir en una transacción. Ejemplo, las ventas del mes. Ejemplo, las ventas del mes. Pero hay otras operaciones que no puedes hacer eso y tienes que registrarla una por una. Ejemplo, las cuentas por cobrar. Deme un minuto, por favor. Muy bien, continuamos. Compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita una NIF. Entonces, aquí un ejemplo, cuando el profesional contable no domina algo y no sabe de dónde salen los valores, ¿qué dice? Oye, ¿y este pasivo de qué? Oye, yo no sé de qué es ese pasivo lleva ahí años. ¿Y ese activo? Oye, tampoco sé de qué es ese activo. Ese activo ya llevamos arrastrando años, pero está ahí. Cuando yo cogí esta contabilidad, eso ya estaba ahí. No sé de qué será. Ah, pues hagámosle la quiromancia. Ah, vea, cogemos esto, le reversamos con este activo, con este pasivo, y ya está, lo eliminamos. Y se fue. Entonces, así ocurre. Realmente, hasta el día de hoy, así ocurre. Así lo hacen equivocadamente. No deben de hacer eso. Un ejemplo, a veces, ¿qué le digo a ciertos profesionales contables? No hagan diarios por hacer. No hagan diarios por hacer diarios. No hagan eso. Cada diario y que sus cifras que usted registran sean materiales, deben ser aprobados por la gerencia. Por ejemplo, mira lo que en una reunión XYZ viene y dice la jefe de bodega, dice, mira, yo hago mis inventarios mensualmente, mis inventarios por muestreo mensualmente. Veo, hago el inventario, no me cuadra, hay unas diferencias, ¿qué hago? Neteo, hago los ajustes de ingresos, egresos, se hacen los diarios automáticamente, ya está solucionado el problema. ¿Puedes creer esa barbaridad? ¿Ah? Hay unas diferencias, menos más, no me cuadra, los ajusto, hago un ingreso, un egreso, se contabiliza eso, le doy la vuelta al rabo de la vaca y me sale ya el yogur, me sale ya la mantequilla. Terrible, terrible. Y eso pasa, eso pasa. Y eso no funciona así, no funciona así. Si usted, ejemplo, hace un inventario, ¿no? Hace un inventario por muestreo.
y ve que hay diferencias y establece que hay diferencias, se cuantifican esas diferencias. Se analiza con la gerencia esas diferencias. Y esas diferencias pueden ser A, producto, ejemplo, de un robo. 2, producto de un error en el sistema. 3, producto de algún registro equivocado por error. En vez de ponerlo en el rojo, lo puso en el azul. ¿Ya? Y eso distorsionó la información. Cosa que hay que revisar esa parte, esa línea o ese grupo de inventario y reclasificarlo según corresponda, que puede ser el caso. Entonces, puede ser un robo interno, puede ser, como yo les indicaba, inventario que esté refundido, etcétera. Entonces, eso se analiza con la gerencia, se cuantifica y se toman acciones y decisiones para que eso no vuelva a ocurrir. Pero no es que la contadora o la jefe de bodega puedan hacer diario o puedan hacer ingreso o egreso, así por hacer. No, eso está mal. Y usted como contador, usted no puede hacer diario por hacer diario. Ah, mira, esto no me cuadró, mira, lo voy a hacer un diario por $5,000. O voy a hacer un diario por $45,000 o por $80,000. Entonces, hacemos diarios por hacer. Huawei, ¿ibas a decir algo? Ya, bien. Entonces, conclusión, no pueden ustedes compensar activos con pasivos, no pueden hacer eso, salvo que una norma lo permita, salvo que eso esté respaldado en una base legal. Y aún así, estando aprobado por una norma, estando aprobado por una base legal, esto debe ser aprobado por la administración. Entiéndase como administración, gerente, gerente general, presidente, directorio, etcétera. Seguimos avanzando. Frecuencia de la información. Una entidad presentará un juego completo de estado financiero al menos anualmente. Oiga, sí es verdad, dice, oiga, la NIF dice que yo tengo que presentar estados financieros anualmente. Sí, es verdad, la NIF dice que aquí que debe usted presentar estados financieros anualmente. Pero para la presentación en forma general, pero mensualmente, usted debe presentar estados financieros. Y estos estados financieros por lo menos deben ser presentados por lo menos el día 10 de cada mes a la administración. ¿Para qué? Para que tome decisiones sobre su negocio. Información comparativa, tenemos información comparativa. Cambios en políticas contables, represiones retroactivas o reclasificación. Uniformidad en la presentación. Este también es un párrafo muy interesante. Uniformidad. Uniformidad. Una vez que yo elijo una política contable, mi presentación va a ser uniforme. Aquí una observación. Miren, la ignorancia es grande. Y cuando la ignorancia es grande y es muy ciega, es descarada. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento, una gran mayoría de profesionales contables, la mayoría de profesionales contables,
prepara su estado de resultados. Pero una gran mayoría de profesionales contables no sabe qué método aplica. No sabe si está aplicando el método de función o el método por su naturaleza. No lo sabe. Si yo le pregunto a usted, oiga, ¿qué método está presentando al preparar su estado de resultado? ¿Qué método usted me diría? ¿Por función o por naturaleza? Entonces, ¿qué ocurre? Que en los estados de resultado presentan el estado de resultado por su naturaleza. Pero cuando quieren presentarle a auditoría el estado de resultado, lo presentan por el método de función, que es el método resumido, ¿no? Donde dice gastos de administración tanto, gastos de venta tanto, gastos financieros tanto. Entonces uno le pregunta, ¿y qué método estás aplicando? Me dice, no, aquí está pues, el estado de resultado, el estado de resultado integral. ¿Qué método? El estado de resultado integral. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué método? Entonces ahí yo le explico, y cuando yo ya le explico, él me dice, ah, que estoy aplicando el método de función, pues ese es el que aplicamos aquí. Pero mira cómo es, ¿no? Me dice, nosotros aplicamos el método de función, pero en el estado de resultado del sistema informático tiene el método por naturaleza. Qué contradicción. Entonces se dan cuenta. Entonces, una entidad, cuando ha elegido una política contable, usted debe ser uniforme, no porque hoy presento el estado de flujo de efectivo en método directo, el próximo año voy, de acuerdo a mi conveniencia, voy a presentar el método indirecto, hoy voy a aplicar el 1% a las cuentas incobrables, mañana le voy a aplicar el 2%, el 3%, y así, una serie de cambios en el tratamiento contable, porque no hay manual de política contable. Entonces tú ponte a discutir, ponte a pelear. No, entonces, en algún momento, un colega, aprendí esto de un colega en el área legal. El colega del área legal me estaba explicando algo. Y como que yo quise saber más del área legal que él, ¿no? Entonces me puse un poco a tratar de discutir en un terreno donde no era el mío, cosa que reflexionando ya con el paso del tiempo, dije, no, él tenía razón. Entonces, ¿qué me dijo él? ¿Sabes qué, Víctor? Haz lo que te da la gana. Y se acabó la charla. Entonces, hagan lo que le da la gana. Al final, al final de la jornada, ¿qué pasa? Nos perdemos del camino. Y en esa pérdida del camino nos vamos desvalorizando. Nos vamos desvalorizando todo. Porque al hablar idiomas diferentes y al encasillarnos en retazos de conveniencia, es como nos ven nuestros clientes. Entonces, eso es lo que va poco a poco quitando ese brillo a esta profesión contable. No, no digo que todo está mal, cuidado, no, no. Pero la mayoría pesa. Y esa mayoría sí va afectando la credibilidad de los demás profesionales en el área de la contaduría pública. Entonces, por ello es que al hacer esta crítica constructiva es donde todos nosotros debemos estar en constante preparación, constantemente echándole un poquito de lubricante a esas rueditas para estarnos preparando. En esta jornada que estamos aquí, 1 hora y media de estas charlas aburridas, estamos compartiendo y aprendiendo, porque yo también me incluyo, estoy recordando y ustedes me permiten a la vez expresarme para poder seguir aprendiendo, para poder seguir recordando. Entonces tenemos la uniformidad en la presentación, un tema muy interesante, importante, estructura y contenido,
Introducción, identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra información publicada en el mismo documento. La NIC se aplica solo a los estados financieros y no necesariamente a otra información presentada en un informe anual, en las presentaciones a entes reguladores o en otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se prepara utilizando las NIF, de cualquier otra información que, aunque les pudiera ser útil, no está sujeta a los requerimientos de esta norma. Atención, miren este párrafo también de oro. Qué importante, qué importante. Un ejemplo dice, mira, las NIC se aplican solo a los estados financieros. ¿Ya? Entonces partamos de ahí. Las NIC solo se aplican a los estados financieros y no necesariamente a otra información presentada en un informe anual, en las presentaciones a entes reguladores o en otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se prepara utilizando las NIC de cualquier otra información. Entonces, bien, hay gente que prepara proyectos de inversión. Hay gente que prepara proyectos de inversión. Entonces, en esos proyectos de inversión deben presentar estados financieros. Entonces, yo les pregunto, a veces, cuando me presentan esos proyectos de inversión, oye, ¿cuál es su manual de política contable para lo cual usted adoptó tal tratamiento a esa operación que está presentando? No tiene, no sabe. El que hizo el proyecto de inversión no lo sabe. Un ejemplo, me presentan la tabla de las depreciaciones. 5 años vehículos, 10 años maquinarias, muebles y enseres, 20 años edificios, 3 años equipos de cómputo. Oiga, ¿y esas vidas útiles de dónde las sacó? Dice, no, es que eso aplicamos en el servicio de rentas internas, la entidad fiscal aquí en Ecuador. Eso aplica. ¿Y qué tratamiento le dio a tal cosa? No lo sabe. Conclusión del asunto. ¿Ese proyecto de inversión sirve o no sirve? No sirve para nada. No sirve para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque está preparado ese proyecto de inversión de estados financieros que tampoco sirven para nada. Entonces la NIF se aplica solo a los estados financieros. Y por eso es que un proyecto de inversión que no observa las NIF no sirve absolutamente para nada. Claro, no solamente las NIF por si acaso. Al momento de evaluar el proyecto de inversión tienes que evaluar muchas cosas. Hay otras áreas que hay que evaluar. Por eso los proyectos de inversiones no son fáciles y este es un tema de también profesionales especializados. Recuerden, esta materia en el área de contaduría pública es muy extensa y por eso es que la gente se especializa. Pero como todo el mundo quiere ganar dinero, hacemos magia, hacemos magia. Bien, entonces, para concluir, tenemos estado de situación financiera. Tenemos el estado de situación financiera, incluirá partidas que presenten los siguientes importes: propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación. Esto ya lo vimos en un seminario anterior. Activos biológicos, NI 41, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalente al efectivo. El total de activos clasificados como mantenidos para la venta, acreedores comerciales, provisiones, etcétera. Aquí le da una clasificación que usted puede escogerla para presentar sus estados financieros. ¿Ya? Bien, para cerrar esta jornada, para cerrar esta jornada, entre nuestros colegas que están presentes en esta charla, ¿quién quiere hacer un comentario, algún alcance profesional
Recuerden, no importa que se equivoque, no importa que haga, no importa que... Lo importante es que compartamos vivencias. Yo comparto algo de vivencias, algo de experiencia, no me lo sé todo. A veces también como dijo una cliente, también me pongo modo avión. ¿Quién tiene algo que quiera compartir en esta noche? Sí, profe, 2 puntos. Claro, claro. Mm, Yo siempre me he hecho una pregunta que es lo siguiente, eh, y que estamos en ese tema ahorita que lo vimos, es por qué la declaración de renta no es un estado financiero y se debía de presentar con los otros 4 y sus correspondientes notas de estado financiero. Correcto, correcto. Tú justamente habías hecho esa pregunta en el quinto foro Venezuela y conversamos. Pero bien, ahorita que estamos un poquito holgados, vamos a explicarla por qué el estado financiero preparado con un marco fiscal no es un estado financiero. ¿Ya? Entendamos algo, ¿ya? Entendamos algo. A ver, entendamos primero qué es los estados financieros. ¿Qué es los estados financieros? En palabras simples, es información útil que cumple con características cualitativas, en este caso, que quiere decir que son fiables, que están preparados a través de una norma. Esa norma puede ser la norma colombiana, la peruana, las NIF, que es relevante, que es oportuna, etcétera, etcétera. Y esos estados financieros son útiles porque nos ayudan ¿a qué? A tomar decisiones económicas. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son estos estados financieros que nos arrojan información útil para tomar esas decisiones económicas? Son el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo. Cuando yo preparo un estado financiero, en este caso, un estado de resultado, un estado de situación financiera, con un tratamiento fiscal, donde el tratamiento fiscal no aborda una serie de operaciones contables, sino aborda ciertas operaciones contables de índole fiscal, no me arroja información útil, económica, para tomar decisiones sobre si puedo o no puedo hacer algo en mi mercado en el que estoy operando, sea local o sea en el exterior. Y al no ser información útil y al no ser información relevante, esta información, este pseudo estado financiero, no constituye información financiera útil. No cumple con una serie de normas, no cumple con la base del marco conceptual de la NIC, la base fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa información no me sirve para nada. Ejemplo de lo que te voy a decir, de lo que estamos tratando. Ejemplo, un simple ejemplo. Voy a compartir una hoja. Ya. Voy aquí a trazar, por ejemplo, un estado de resultado.
Este es un estado de resultados. En este estado de resultados tengo un tratamiento financiero y un tratamiento fiscal. Tengo ingresos a secas, ingresos por 10 millones de dólares. En ambos lados. Y estos ingresos financieros, por algún motivo, se han visto deteriorados. Y este deterioro ha sido significativo, relevante, material, afecta mis operaciones. Por tal motivo, esto me ha generado un gasto de 10 millones de dólares, pero fiscalmente yo reconozco 1%. Aquí te estoy dando un ejemplo nada más. ¿Qué significa eso? Que si yo presentara un estado financiero de esta magnitud, ¿qué le estoy diciendo a mis usuarios si presento un estado financiero fiscal? Señores usuarios, la empresa ha generado una utilidad de 9.900.000 dólares. ¿Eso es real o es irreal? Y la respuesta es que es irreal. No tenemos una utilidad de 9.900.000 dólares. Por tal motivo, esto no existe. ¿Qué sí existe? ¿Qué sí existe? Es la conciliación tributaria o fiscal. La conciliación tributaria o fiscal, donde nosotros debemos entender el tratamiento de las NIF versus el tratamiento fiscal. Y de esto debemos establecer las divergencias. De esto debemos establecer las divergencias entre un tratamiento y otro. ¿Para qué necesitamos establecer esas divergencias entre el tratamiento de las NIF y el tratamiento fiscal? Para establecer lo que se conoce como base imponible o utilidad gravable. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer lo que se conoce como el impuesto causado. Este impuesto causado es el ingreso que va a obtener el ingreso
que le corresponde a la entidad fiscal. ¿Y para qué sirve ese ingreso que va a ir distribuido a la entidad fiscal? Para, uno, construir carreteras. Dos, construir hospitales. Tres, pagar sueldos. Cuatro, etcétera. Entonces, esto es lo que ocurre cuando nosotros queremos combinar un estado financiero con algo fiscal. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener un Frankenstein. Esa es la realidad, va a haber un Frankenstein. Porque una cosa es el tema financiero tratado técnicamente y otra cosa es el tratamiento fiscal elaborado por personas del país de acuerdo a conveniencias políticas. ¿Ya? Por eso es que los políticos, un ejemplo, dicen, los ricos que por aquí y más allá. Y ser rico no es malo. Creo que usted, yo, todos quisiéramos ser ricos en algún momento. Ser rico no es malo. Que hay evasiones, sí, pero hay evasiones tanto de ricos y pobres. Sí, ¿ya? Etcétera, etcétera. Bien, entonces esa es la situación. Entonces, por eso es que no podemos nosotros decir que un estado financiero tratado con las NIC o tratado fiscalmente son estados financieros. Espero haberme explicado correctamente. Listo, profe. Eh, no es para discutirlo, pero en mi convicción, con lo que usted dijo, me convence más de que ese estado financiero es supremamente importante. Obvio, hay que hacer la aclaración. La declaración de renta es un estado financiero hecho con otras teorías, pero para la sociedad, el día que a una asamblea se le presenten esos dos, vamos a hacer un aporte social tremendo, Claro, porque claro. Ahora, no es posible que esa situación fuera tan diferente a la realidad económica de la empresa. Y ahí es donde hay que confrontar la sociedad. Yo creo que se debe. Es que cuando yo hablo de otro estado financiero, no estoy hablando de un estado financiero hecho con NIF. Estamos hablando del estado financiero que se hace, que se llama declaración de renta, que está hecho con la legislación de tributaria de cada país. Y ahí llegaríamos a una conclusión interesante. claro, Pero yo sé la dificultad que tiene eso, porque eso tiene intereses. Y tiene intereses políticos y tiene intereses económicos. claro, así es. Efectivamente. Ahora, recordemos algo, ¿no? Va a depender la legislación de cada país. Que si en tu... Es correcto, pero ¿en Ajá, cuántas cosas no le hablan a uno? ¿Sí? Y claro, ahí entraríamos todos los contadores a decir, oiga, miren cómo es la declaración de renta en Ecuador, cómo es la declaración de renta en Argentina, y que, claro, y que haríamos, ¿cómo le desenmascararíamos ese cuento que la tienen las grandes firmas multinacionales, que es que por favor me bajen los impuestos en Colombia, que por favor me los bajen en Ecuador, que por favor me los bajen en Perú, porque entre más bajitos sean esos impuestos, yo voy y coloco mi plata allá. Para claro, mí es una deficiencia que, por ejemplo, es deficiencia. Yo entiendo el cuento de las islas, entiendo,
y entiendo desde su origen. Pero vaya, dígale a uno de esos duros que hagamos ese ejercicio, a ver cómo quedamos. Claro, ¿Ok? por supuesto que sí. Y es, Pero el estado financiero, para concluir, porque yo entiendo que uno vuelve calzón, para concluir, o sea, sería el sexto estado financiero y en las notas de los estados financieros iría la conciliación fiscal y contable. Y le quitaríamos la maña a más de cuatro, de que ahí sí pondríamos sobre la mesa una asamblea. Yo siempre me he hecho la pregunta, eh, damos tanto de utilidad contable, pero fiscal es tanto. Es hacer una conciliación fiscal y contable. Y uno demostraría que las tasas, más que todo de algunas empresas, son de tipo nominal, que pagan el 35%, pero que a la hora de la verdad no salen pagando sino el 15%. Ahí sí sería un aporte bien, de, a nivel de contadores más que todo, como tal, a decirle a la sociedad, mire cómo estamos. O estamos pagando más impuestos o estamos pagando menos. Ah, es un reto diferente, pero que los contadores lo saben hacer, porque eso lo hacen los contadores, pero les da como falta de argumentación de que sí se debía presentar. Ahí es donde los contadores no nos tienen en cuenta para nada, como yo le digo a muchos colegas. ¿Cómo sería el brinco de la sociedad de los que, más que todo de los que tienen plata, pero que ponen a otros a brincar por ellos, cuando digamos que la declaración de renta de una empresa se debe publicar? Mire el cambio social, es que ahí es el problema, el cambio social. O sea que, por ejemplo, en Ecuador, digamos, vamos a impulsar un movimiento, que la declaración de renta de personas jurídicas sea un documento público. A ver qué se gana uno. Gracias. Ah, y la otra intervención es sobre proyectos de inversión. El profesor decía que si el proyecto de inversión no tiene estado financiero, yo lo llamo presupuestado, porque es un proyecto, un análisis de inversión o un proyecto de inversión. No estoy de acuerdo en decir que si no cumple esos estados financieros prospectivos, no cumplen con las NIF. Entonces el estudio de factibilidad estaría mal hecho. Mm, Cuando uno estudia un estudio de factibilidades, lo que debe preguntarse uno es con qué metodología fue hecho, porque no claro, es hay metodologías, la del Banco Mundial, la del BIC, todas estas instituciones que prestan plata en eso tienen su propio método de hacer esos análisis de inversión. Sería el comentario. así es. Gracias. Gracias a nuestro colega. Escuchándolo y gracias por la clase, profe. Gracias a todos ustedes. Bien, ya estamos sobre la hora. Todos ustedes que tengan una excelente noche. Gracias a nuestro colega de Colombia. Se me escapa el nombre. Recuérdame el nombre de nuestro colega. Nuestro colega Cuenta. Que tengan No, excelente. es que mi nombre es Gabriel García Devia y ese Sí, es el nombre de Gabriel, la firma de contable. Gabriel, sí, sí, Gabriel. Gusto nuevamente escucharte. Sé que participaste también en el quinto foro. Excelente, Gabriel. Gracias por la exposición. Tengan a todos Bueno, ustedes muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Bye bye. bye bye. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Una buena Buenas noche, noches. hasta el lunes. Hasta el lunes.